Muy buenos días, querida familia de la fe y apreciados amigos que reciben nuestro devocional del día. Sean bienvenidos en esta mañana a compartir nuestro tema, llevando mucho fruto, y lo he basado en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, en el versículo 24, donde la palabra nos dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. La germinación es un pequeño milagro que se repite sin cesar en la naturaleza, milagro sin el cual la humanidad estaría condenada a morir de hambre. El Señor Jesús usó esta imagen varias veces, particularmente para explicarnos ese extraordinario hecho. Él debía atravesar la muerte, estar sepultado y resucitar al tercer día para dar vida eterna a todos los que creyeran en Él. Qué inmensa cosecha era la perspectiva que tenía en su corazón. Cuando estuvo en la tierra, el Señor Jesús difundió la palabra de Dios incansablemente como un sembrador, y lo hizo a pesar de la oposición, aún de las contradicciones y todas las dificultades que se le presentaron. Él lloró, gimió, suspiró, pero también se cansó. De antemano veía la magnífica cosecha que representaban todos los cristianos del mundo y de todos los tiempos. Para Él, cuántos sufrimientos hasta llegar a la cruz. El Señor Jesús, por ese gozo que estaba en su corazón, fue que soportó la cruz, como nos dice la palabra en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 12, en los versículos 2 y 3. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Podemos ver que el Señor Jesús tenía un gozo en su corazón, y era el gozo de vernos a nosotros y a muchos otros alrededor del mundo, acercándonos al Padre por medio de aceptar ese sacrificio que Él hizo una vez y para siempre. Cuando nosotros decidimos seguir a nuestro Maestro, como discípulos de Él debemos considerar la inmensidad del campo misionero y oír su voz que nos dice que la mies es mucha, como nos muestra el Evangelio según San Mateo en el capítulo 9, en los versículos 37 y 38 la palabra. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Necesitamos no solamente ser esos obreros que vamos, sino también estar rogando al Padre para que envíe esos obreros que vayan a la mies. En este tiempo sabemos que la mies es mucha, estamos en los tiempos finales y hay una comezón de oír tanto la palabra de Dios, pero también muchas fábulas. Por eso la necesidad que debe existir en nuestro corazón de estar orando, de estar yendo y llevando la palabra de Dios y rogando al Señor de la mies que envíe esos obreros. Debemos estar dispuestos a ser también uno de ellos, primeramente en nuestro entorno cotidiano y luego quizás hasta lo último de la tierra, como el Señor Jesús les dijo a sus discípulos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 8, cuando iban a recibir el poder del Espíritu Santo y ese fuego que encendería sus corazones para que fuesen testigos de Él. De la misma forma,
Cuando aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón, sabemos que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas para encendernos, como esa lengua de fuego que estuvo sobre los discípulos, manifestando el poder y las palabras que había dicho Juan el Bautista cuando decía que él bautizaba con agua, pero venía uno que era antes que él, que venía después de él, que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Allí, en Hechos 1:8, fue el cumplimiento de esa palabra, donde dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Debemos ser de aquellos que recibimos esta palabra en nuestro corazón y es ser esos obreros fieles que rogamos al Señor para que envíe otros más y podamos ir juntos hasta lo último de la tierra, llevando ese mensaje de salvación, de perdón de pecados y de vida eterna. Tenemos esa libertad en nuestros corazones de predicar la palabra. Tenemos esa medicina que cura el alma y que transforma el espíritu, la palabra de Dios, a Jesucristo mismo, que es salvación y vida eterna. No nos cansemos de proclamar su verdad y su propósito y vayamos a la mies para hacer esos obreros útiles en la mano del Señor que predican su palabra y que alcanzan y recogen la cosecha de este tiempo para el reino de Dios. Recordemos que la cosecha está preparada y nosotros debemos ser de los que llevamos mucho fruto. Si esta palabra devocional le ha bendecido, compártala. Que pasen un feliz día y que Dios les continúe bendiciendo.